Bienvenidos a La Ciencia Invertir. Muchísimas gracias a todos los que se van sumando al canal. Sus me gusta, su suscripción y desde luego todos los comentarios que me dejan, que los leo todos y trato de responder lo mejor que puedo, ayudan y tanto a que el canal se vea más y a que obviamente siga creciendo. En esta oportunidad haremos un análisis técnico de acciones argentinas, ADR, algunos ADRs obviamente y alguno que otro galpón para aquellos que les gusta ver dichos activos. Comenzamos viendo el dólar CCL y vemos cómo viene respetando el canal alcista ya que se configuró luego de las PASO del 2019. Lo que podemos ver es que calladito y en silencio tuvo una pequeña suba de un 6-7% en los últimos días que le permitieron montarse por arriba de la EMA50 y lateralizar por arriba de la misma dentro del canal obviamente alcista. Así que en ese sentido es una suba leve, pero que ha ayudado a que algunos papeles no se terminen de desplomar, que ahora bueno vamos a seguir viendo más adelante. Pero para ponerle contexto veamos el Merval en pesos y lo que vemos es que está con una lateralización con muy poco interés. La verdad ha habido papeles con muy poco volumen en los últimos días y la verdad que eso complica bastante que el índice se comporte bien. Vemos que está lateralizando, peleando con la EMA de 50 y la de 10 sin una tendencia definida. Lo preocupante es que está configurándose una divergencia bajista, como vemos en el precio, máximos crecientes y en el oscilador máximos decrecientes, y la verdad que es preocupante que eso vaya ocurriendo. Si perdiéramos con fuerza obviamente la EMA de 50, los posibles retrocesos que tengo marcados en zonas están más o menos la más cercana en los 46.000 puntos aproximadamente, como para todavía mantener la tendencia alcista de mediano plazo. Y bueno, ya si tuviéramos una corrección entre los 42.000 y 40.000 ya habría que ponerle con mucho más cuidado la lupa, porque podríamos estar ante un cambio de tendencia, así que en ese sentido hay que tener un poco de cuidado. Estamos en una situación un poco bisagra del índice debido a que bueno, claramente no hay mucho interés por la mayoría de los papeles argentinos. En el Merval en CCL lo que vemos es que claramente bueno, tuvo varios intentos ya de pelear con la EMA de 200 en temporalidad diaria y no pudo superarla, y de cortísimo plazo está justo por debajo de la EMA de 50 en un nivel importante, peleando entre los 330 y los 340 dólares. Si lo empezara a perder, la zona de fuerte soporte está en la línea de tendencia alcista que está uniendo los mínimos tanto de marzo de 2020 como los que tuvimos en septiembre, octubre y noviembre de 2020. Obviamente estamos hablando de una caída importante porque nos llevaría, si efectivamente la termina ejecutando, a valores cercanos a 300 dólares. De corto plazo todavía creo que todavía tenemos histogramas levemente crecientes, pero con una X muy planchada, así que quizás todavía podríamos llegar a tener un par de días más de lateralización. Y desde luego hay que ver qué ocurre en el contexto internacional. Estamos en la semana en la que asume Biden en Estados Unidos y eso puede generar una volatilidad adicional que podría perjudicarnos obviamente, y que obviamente si vemos que empieza a perder niveles importantes, podríamos empezar una corrección que la verdad sería muy perjudicial para la mayoría de los ADRs argentinos. Así que en ese sentido estamos en una situación complicada para estar full comprado en Argentina. Comenzamos con el peor de los ADRs de cortísimo plazo, que es YPF, que luego de haber tenido un rally alcista desde los 3 dólares aproximadamente hasta los 5.50, está efectuando una corrección bastante dura en los precios, está acercándose a la zona del POC de volumen en torno a los 3.60, 3.80. Sería una zona crítica que YPF no perdiera para pensar que nos continúa la tendencia bajista y estaría efectuando una especie de triángulo con resolución bajista. De momento todavía creo yo que es precipitado entrarle porque vemos todavía histogramas decrecientes y el AX está ganando fuerza. Así que en ese sentido todavía no hay una señal clara de que efectivamente estemos ante un piso en YPF. Si en los próximos días empieza a configurar una cierta lateralización en torno a estos valores, podríamos evaluar una entrada, pero de corto plazo conviene estar, me parece, preparándonos para comprar, obviamente, si es que empieza a consolidar. Entrar ahora puede ser peligroso porque si no respeta el POC de volumen y cae, podría caer, por ejemplo, a 3 dólares y ya para abajo no tiene mayores soportes que aguanten el precio. Así que en ese sentido estamos en un momento bisagra de este papel luego de que había tenido un muy buen rally, que bueno, fue a chocar contra el EMA 200 y no la pudo superar. En pesos, la zona que no debería perder estaría más o menos entre los 570 y los 620 pesos aproximadamente. Si la perdiera, la zona crítica que ya marcaría un cambio de tendencia absoluto sería perder la zona de los 515, 520 pesos. De cortísimo plazo parece que está intentando aguantar, pero ya tenemos un cruce de la EMA de 10 hacia abajo con la EMA de 50 y la verdad que se está poniendo un poco fea, la verdad. Está en una situación bastante límite YPF. Y todavía vemos incluso en el papel en pesos histogramas decrecientes y una X que, si bien está en valores todavía un poco bajos, está intentando ganar fuerza, así que
podría ser preocupante si pierde estos niveles críticos. El ADR de Transportadora de Gas del Sur está tratando de subir mediante una línea de tendencia alcista, está operando por encima de una zona importante por volumen y se está acercando bastante al POC de volumen que se encuentra más o menos en los $6. Lo importante es que está ahora peleando un poco por abajo de la EMA de 200 y intentando ponerse arriba de la de 50. Está en una zona interesante para hacerle el seguimiento. Como vemos, estamos más o menos en los $5,30 y hasta los 6 tenemos una pequeña subida. Lo interesante y que obviamente nos marcaría ya un cambio de tendencia en Transportadora de Gas del Sur sería que logre superar aproximadamente los $6 y se mantenga por arriba de los mismos. De corto plazo puede ser un poco peligroso entrarle porque está en una situación muy similar a la del que vemos en el Merval. Estamos viendo algunos histogramas crecientes, pero el ADX en valores muy bajos que no nos dan un indicio claro de que vaya a haber una nueva tendencia alcista. Para el que está comprado, ajustaría el stop loss y bueno, para comprar yo creo que estamos en una zona un poco riesgosa como en varias de las energéticas que vemos en Argentina. Telecom en el ADR en temporalidad semanal vemos que se la recontradió contra la EMA de 50, fue a buscar el POC de volumen en los 9,70, no pudo superarlo y lo reconoció como fuerte resistencia y se vino para abajo con todo y está en la zona de piso de los 6,56 dólares. Claramente, si logra aguantar estos niveles, es una zona ideal de compra para el largo plazo. El problema es que no tenemos una fuerte soporte por debajo que nos aguante los precios si pierde esta zona. Convendría un poco esperar a ver qué es lo que termina resolviendo, pero tengamos en cuenta que estamos en una situación que de largo plazo podría ser una zona interesante de compra para ir acumulando papeles pensando en un horizonte de quizás 1 o 2 años. Como muy corto plazo, de 4 a 6 meses. En pesos el panorama está mucho más claro porque estamos obviamente respetando este canal alcista de muy largo plazo de Telecom. Estamos en una zona más o menos de pisos entre los 200 pesos y los 185 aproximadamente. Vemos histogramas crecientes y en ese sentido el ADX está perdiendo un poco de fuerza, indicándonos que esta corrección bajista podría ir perdiendo un poco de fuerza y está justo operando todavía por arriba del POC de volumen importante, como vemos en la línea roja del perfil de volumen vertical. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el patrón que tenemos en el oscilador y el ADX es muy similar a estos dos que tenemos marcados con flechas verdes, que más o menos en esas dos oportunidades anteriores en que se repitió este patrón ocurrió lo mismo. Cuando perdimos la EMA de 50 en temporalidad diaria con fuerza como estas 3 veces, tuvo una fuerte caída y luego un rebote que intentó ir a pelearse con la EMA de 50 y la superó por poquito, pero logró continuar una última corrección que en todos los casos se quedó peleándose un tiempito con la EMA de 200 en temporalidad diaria. En ese sentido, si más o menos Telecom se estabiliza entre los 200 y los 185 pesos, es una zona bastante buena o razonable de compra en principio para el mediano a largo plazo. De corto plazo no hay un indicio claro de que vayamos a tener una gran suba. Podríamos ver sí una suba a la EMA de 50 a valores de quizás 215 pesos aproximadamente, que no es una gran suba, pero tengamos en cuenta que lo crítico a vigilar es que no se pierda esta zona del POC de volumen. El ADR de Galicia se puso la verdad que bastante feo, perdió el POC de volumen, perdió la EMA de 50 en temporalidad diaria y si bien tenemos algunos histogramas crecientes, la verdad que con un ADX tan planchado en valores tan bajos, la verdad que no nos dice nada de la tendencia actual. Tengamos mucho cuidado que si empieza a corregir podría ir a valores de menos de $7 incluso, ya que no tiene un piso fuerte cercano a los precios actuales. Esta lateralización entre los 9 y los $8 aproximadamente de los últimos meses del ADR Galicia tiene su correlación con el papel en pesos que viene oscilando ya hace varios meses entre los 135 pesos aproximadamente y los 115, que si bien esta zona está operando por arriba del POC de volumen importante de mediano plazo de Galicia que está entre los 110 pesos, al tener una ADX tan planchado en valores tan bajos, no hay un indicio claro de que vayamos a tener una tendencia fuerte ni al alza ni a la baja. En ese sentido, hasta que no tengamos una ganancia en el ADX de valores más altos, mayores por ejemplo a 25 puntos aproximadamente, y histogramas crecientes que lo acompañen, no vamos en principio a tener una fuerte suba que al menos nos permita romper esos 135, 136 pesos. El Banco Superville está en condiciones bastante similares a Galicia en ese sentido. En pesos lo que vemos es que está haciendo un rango más o menos entre los 63 pesos y los 55 ya desde hace unos meses. Y también tiene un ADX bastante planchado que no nos dice nada de que la tendencia vaya a tener
fuerza ni alcista ni bajista, está muerto. Lo único positivo es que estamos por arriba del POC de volumen, que está cerca de los 48, 50 pesos aproximadamente. En ese sentido, para el mediano plazo, conseguir grupos Superbill lo más cerca posible de 50 pesos nos da una cierta riesgo-beneficio bastante bueno, obviamente siempre y cuando no tengamos una fuerte caída que rompa el POC de volumen. En ese sentido, cada vez que veamos una caída cerca de los 50 pesos en Superbill, conviene esperar unos días a ver si logra respetarlo, pero en principio es una zona bastante razonablemente buena de compra. Desde luego esto no es una recomendación de inversión, cada uno debe hacer sus propios análisis y ver si se ajusta también a su estilo de inversión. El ADR de Edenor de mediano plazo logró romper una línea de tendencia bajista importante, fue y chocó contra la M200, que coincide con una zona por volumen vertical importante en torno a los 4,20, y efectuó un retroceso actualmente hasta bastante cerca de la M50. Está más o menos aguantando en esos precios en torno a los 3,60 actualmente dólares. Sería una especie de retroceso a la línea de tendencia, reconociéndola como nuevo soporte para los precios. Todavía no hay confirmación de que desde estos valores vaya a salir al alza. Vemos todavía histogramas decrecientes, pero el ADX viene perdiendo fuerza, así que en ese sentido, si más o menos se mantiene por arriba de los 3,20, 3,30, sería esperable que si empieza luego a tener histogramas crecientes podríamos ver alguna pequeña suba. Veremos si le alcanza la fuerza como para ir y lograr romper esta vez la zona de los 4,20. Importante sería romperla, pero no perdamos de vista que el POC de volumen importante se encuentra un poco más arriba en los 5,40 aproximadamente. En ese sentido, acumular papeles de Edenor, si bien no parece muy atractivo, de largo plazo estamos en valores bastante de zona de piso, y mientras nos mantengamos por arriba de 3,20 parecería razonable plantearse alguna entrada. De momento todavía no hay confirmación de ello. Y por debajo el piso fuerte se encuentra más o menos entre los 3 y los 2,80 dólares aproximadamente. Veamos ahora el ADR de Cresud, que la verdad tuvo un desempeño buenísimo en los últimos días, pero no perdamos de vista que está chocándose ahora con el POC de volumen importante, como vemos la línea roja, y con la línea de tendencia bajista de largo plazo en verde. ¿Qué es lo importante a remarcar de esto? Es que, como vemos, tuvo un retroceso hace menos de un mes más o menos a la EMA de 50, de ahí comenzó esta rally alcista yéndose por la EMA de 10 y está ahora en esta zona. La verdad que luego de semejante rally desde los 3,60 hasta estos 5,80 aproximadamente, no sería recomendable, o al menos desde mi mirada, yo no evaluaría una entrada en Cresud a estos precios hasta que no tenga un retroceso, porque estamos en una zona de resistencia de los precios importantes, así que hasta que no tengamos una fuerte ruptura de esta zona y un retroceso a la misma, reconociendo lo que antes era resistencia como soporte, la verdad que es conveniente esperar a ver qué termina resolviendo Cresud, si rompe efectivamente o si por el contrario es un retroceso hasta la EMA de 50, por ejemplo, aproximadamente, que sería actualmente una bajada hasta los más o menos 4,20 dólares aproximadamente, y ahí sí podríamos evaluar una entrada. Todavía tiene fuerza, es verdad, tenemos histogramas crecientes y tenemos una ADX con pendiente apuntando hacia arriba y ganando valores, y en ese sentido nos respalda que la tendencia aún tiene fuerza y podría continuar, pero sano en el precio sería ver o una lateralización o algún retroceso, porque la verdad que si no después la caída podría ser muy abrupta. Con la tranquilización del último trimestre de 2020 del dólar CCL, la cotización de Aluar se metió en un rango entre los 55 pesos y aproximadamente los 44-45 pesos. El POC de volumen importante está más o menos en los 50 pesos, y si bien el precio por ahora se puso por arriba del mismo y vemos histogramas crecientes, el ADX ha venido perdiendo fuerza, y al estar por debajo de 25 puntos solemos hablar de que la tendencia no tiene mucha fuerza. Y lo que hay que vigilar es que eventualmente, cuando el ADX empiece a ganar fuerza nuevamente y se acerca a valores de 25 puntos o más, ver si los histogramas son crecientes o decrecientes para tratar de prever si el rango se va a romper o por arriba o por abajo. Mientras nos mantengamos en él, hay que tratar de comprar, para el que le interese el papel, cerca de 45 pesos y tratar de vender en 54 o 55 pesos. Pero repito, como suele seguir mucho la cotización del CCL, Aluar, por ser una exportadora fuertemente de aluminio, si no hay grandes saltos en el tipo de cambio, lo más probable es que sigamos teniendo subas y bajas, pero relativamente laterales en los precios, como venimos viendo ya los últimos meses. El ADR de Loma Negra
Como vemos, sigue en tendencia bajista de largo plazo, indicado con la línea verde, pero desde que empezó a configurar estos mínimos ascendentes, bueno, y máximos también, apoyándose en esta línea de tendencia alcista celeste, vemos que ha ido de a poco confeccionando una tendencia alcista de mediano plazo, con movimientos bastante abruptos de sube y de baja. Lo importante es que logró posicionarse por arriba del POC de volumen y que, si bien en este último intento de ir a buscar esa línea de tendencia bajista verde no pudo superarlo y comenzó un fuerte retroceso que lo llevó actualmente a perder la M50 y estar apenitas por arriba o peleando con la EMA de 200, está todavía en tendencia bajista esta corrección, porque vemos histogramas decrecientes y lo peligroso es que la DX está ganando un poco de fuerza. Hay que vigilar que la DX no siga ganando fuerza y con histogramas obviamente decrecientes, porque podría no actuar como soporte el POC de volumen, que está más o menos ahora entre los 4.80 y los $5. A vigilar en loma negra que no pierda esta zona. Obviamente sería sumamente positivo que se mantenga por arriba de la misma, pero de corto plazo está bajista, y obviamente si perdiera esta zona podríamos ver otra vez loma negra en valores de alrededor de $4 en la línea de tendencia alcista más de mediano plazo celeste. Por ahora, para hablar de un cambio de tendencia de largo plazo, todavía falta bastante. Yo creo que todavía podemos estar incluso 2, 3 o 4 meses más todavía peleando por debajo de esta línea de tendencia verde. Mirror viene en una clara tendencia alcista, que obviamente la zona importante por volumen quedó bastante atrás, quedó más o menos en los 1.300 pesos. Está en este momento efectuando una lateralización en la EMA de 10, luego de haber alcanzado esos máximos históricos en torno a 1.615 pesos. Vemos histogramas decrecientes aún y una DX que está perdiendo un poco de fuerza, así que en ese sentido sería esperable que mientras tengamos histogramas decrecientes no tengamos una fuerte suba en Mirror, más bien que tengamos una lateralización en este pequeño rango que tengo marcado, o incluso un eventual retroceso a la EMA de 50, por ejemplo. Así que en ese sentido es una zona a vigilar y una posible oportunidad de compra. Es un papel que la verdad que se viene desempeñando bastante bien, incluso con toda la volatilidad que ha tenido el Merval a la baja. Lo que sí vemos es que hay una línea de tendencia celeste que viene desde los mínimos de marzo de 2020, que la ha respetado bastante bien, así que podría ser una posible zona a vigilar que más o menos coincidiría con la EMA de 50. Y ahora sí nos metemos con los galpones. Recuerden que los galpones tienen un comportamiento muy particular, son instrumentos que normalmente tienen poco volumen y son bastante manipulables, así que en ese sentido tengan cuidado con los famosos empomes que se suelen dar en los mismos. Hay veces que, como vemos acá en Morixe en temporalidad diaria, viene de una lateralización ya desde mayo, más o menos desde el año pasado, que se metió en la misma. Vemos que el ADX ha perdido muchísima fuerza, lo cual se condice, digamos, con no tener una tendencia clara. El rango más o menos lo viene ejecutando lo ejecutó entre los 13 pesos y llegó a tocar valores de aproximadamente 19, 20 pesos como máximo. En ese sentido podemos destacar una línea levemente verde de tendencia alcista, que vemos que estos mínimos han sido levemente ascendentes, pero sin una pendiente tan fuerte. De momento estamos peleando con el POC de volumen, que está más o menos en los 16, 15, 50 aproximadamente. Sí, obviamente lo ideal es que Morixe se encuentre por arriba de los 17 pesos para estar por arriba de la zona de mayor importancia por volumen vertical. Aún vemos histogramas crecientes, pero desde luego con una X que no tenga valores por arriba de 25 puntos va a ser difícil que logre comenzar una tendencia alcista. Lo interesante en este papel lo vemos en temporalidad semanal, y como estamos en semanal, la proyección podría tardar 2 o 3 meses en ver si realmente se cumple como la estamos previendo. Lo que vemos en temporalidad semanal es que la DX, vemos eso que veíamos en el diario, que perdió muchísima fuerza y ahora se planchó en un valor más o menos constante, pero empezó a tener algunos histogramas crecientes. Y eso la verdad que es sumamente importante a nivel de precio. Habilita que pueda subir, pero desde luego, como lo más difícil en todo análisis técnico es proyectar el volumen, si no le entra volumen probablemente puede pasar toda la zona de lo que sería la parte de histogramas crecientes sin tener una fuerte suba si no le entra volumen. Así que en ese sentido parece que estamos entrando en una zona razonable como para ir acumulando posiciones muy de a poquito y con poco capital para el que le guste operar galpones. Siempre tengan en cuenta que son instrumentos de muy baja liquidez.
Para entrar con un poco más de confirmación habría que esperar desde luego que se logre posicionar por arriba de los 17 pesos aproximadamente y que el ADX empiece a ganar un poco de fuerza en temporalidad semanal. Eso sí sería un indicio ya alcista importante. De momento lo que vemos en temporalidad semanal es que la EMA de 50 se ha acercado bastante a los precios, sirviéndole de fuerte soporte. Parecido análisis tenemos para Agrometal, que vemos que está efectuando una especie de rango entre los, sería poco más de 20 pesos y los 16 pesos en la base del canal. Vemos también una leve pendiente alcista de los mínimos, que vemos bueno, marcada con puntitos blancos. La EMA de 50 en temporalidad semanal también se ha acercado bastante a los precios, y el oscilador lo que vemos es que está recién tirando los primeros histogramas crecientes, luego de haber efectuado bueno, toda esta baja de los histogramas decrecientes, que lo que hizo fue un rango. Así que en ese sentido, si empezamos a seguir viendo histogramas crecientes en Agrometal temporalidad semanal, o sea que puede tardar 1 o 2 meses al menos en ver si realmente va a seguir al alza, pero en principio el pronóstico es bueno, está operando por arriba del POC de volumen importante, y la zona importante a superar está más o menos entre los 20 y los 21 pesos, que es la zona de los máximos anteriores de allá de 2018, 2017. Distinto es el caso de Volt en temporalidad semanal. Vemos que perdió el POC de volumen importante, o la zona importante por volumen, que está más de mediano plazo, que está más o menos en los 4,50. Está efectuando una corrección y está en la base de una lateralización que lo lleva desde los 5 pesos de techo hasta los 3,80, más o menos 3,90 en el piso. Pero lo importante que vemos es que tiene histogramas decrecientes aún en esta temporalidad, así que mientras no veamos algún histograma creciente en esta temporalidad, va a ser difícil que tenga un alza de mediano plazo sostenible Volt. Así que en ese sentido podríamos pasarnos a una temporalidad más corta y eventualmente plantearnos hacer pequeños ingresos cerca de la base de esta lateralización con stop loss muy corto, y sabiendo que es peligroso, porque si pierde esta zona de los 3,80 podría caer a valores de 3 pesos o menos, que es la otra zona importante por volumen vertical que vemos, más cercana al POC de volumen de largo plazo de Volt. San Miguel en temporalidad semanal se encuentra por arriba, el POC de volumen importante de largo plazo, que está más o menos en los 110 pesos aproximadamente, y vemos histogramas crecientes con una ADX que ha perdido bastante fuerza. Así que en ese sentido todavía faltaría que la ADX empiece a ganar fuerza para tener una confirmación de que podríamos llegar a tener un nuevo rally alcista importante. Y yéndonos a una temporalidad un poco más baja, obviamente en temporalidad diaria, lo que podemos ver es que está operando por debajo del POC de volumen importante más de mediano plazo, que está en torno a los 138 pesos. Viene efectuando un pequeño rally alcista desde que hizo piso en más o menos los 118 pesos. Está chocando contra una línea de tendencia bajista, como vemos, punteada en blanca, así que en ese sentido hay que tener ojo, porque podría lateralizar ahí, no romperla y efectuar obviamente otra corrección. Lo alentador es que está ganando fuerza la ADX con histogramas crecientes, así que en ese sentido todo bien, estamos por arriba de la EMA de 50, así que mientras San Miguel, si efectúa alguna lateralización y no pierde la EMA de 50, podría estar confeccionando una incipiente y muy tenue tendencia alcista de cortísimo plazo. La otra cosa remarcable es que ha tenido un pequeño incremento en el volumen, así que eso respalda la hipótesis de que quizás en este intento contra esta línea de tendencia bajista pueda romperla, pero todavía es precipitado entrarle. Ya el que no le entró abajo en 118, 120 pesos, entrarle ahora en 132 con este escenario técnico, me parece que las probabilidades no están a su favor. Convendría esperar a que rompa la línea de tendencia, y si rompiera el POC de volumen de los 138 pesos ya estaríamos entrando con muchísima más confirmación incluso. Pero hay que hacerle un seguimiento, como todo galpón a veces tienen movimientos fuertes unos pocos días, nos hacen unos amagues obviamente por manipulaciones, como son activos de poco volumen, así que si bien es muy positivo de cortísimo plazo, esperemos todavía quizás alguna confirmación un poco más en temporalidades más altas como en semanal, para obviamente entrar con un poco más de confirmación. Y recuerden ir armando posiciones de a poco, porque bueno, son activos sumamente ilíquidos. Así que bueno, sin más, espero que les haya servido. Después voy a subir un análisis técnico de algunos CDRs que más o menos me fueron pidiendo en el canal de Instagram. Así que bueno,
Sin más, muchísimas gracias por todo el aguante que le hacen al canal y por todo lo que lo ayudan obviamente a crecer con sus comentarios, su suscripción y obviamente su me gusta para que el video sea más visto. Muchísimas gracias a todos, saludos.